Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Creador del universo y Creador de nuestro Señor, Salvador, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra y se hizo verbo para darnos la palabra, que son espíritu, para alimentar nuestro espíritu. Para alimentar, mi Dios, todas aquellas cosas que el mundo no puede alimentar. Gracias, mi Dios, te damos por la palabra de nuestro hermano Alejandro, el cual tú ya has preparado de antemano, para así, mi Dios, poder dar esa palabra, como tú dices, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, de la boca tuya, mi Dios. Por eso estamos aquí, con los ojos puestos en ti, con el corazón dispuesto y también con nuestra mente y memoria, almacenar toda aquella palabra que tú nos traes en este momento. Bendiga a tu siervo, mi Dios, a nuestro hermano Luis Alejandro, que seas tú hablando a través de él y enseñando a cada uno de nosotros y que nos llevemos eso como la semilla que cae en buena tierra. Bendiga a tu amada iglesia, la cual compraste con tu sangre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días. Ayer pasamos un día agradable. Ayer tuvimos una actividad de iglesia en el Parque Tierra Verdad. Una actividad destinada a los niños, pero como sabemos siempre, donde está la palabra, todos podemos aprender. Dice Jesús que debemos ser como niños, ¿no? Entonces es interesante verlos a ellos y aprender de ellos también y poder estar con ellos, poder dedicarle un poco de tiempo a ellos y compartir con ellos. Y no solamente para niños, también para jóvenes, para personas que ya están empezando a entrar en la edad que deben decidir qué van a hacer con sus vidas. Muchas veces eh, recordamos quizás de pequeño cuando nos dicen nuestros padres, nuestros familiares, qué quieres ser cuando seas grande, qué vas a hacer. Y llega una edad pues que ya empiezas a pensar más o menos qué es lo que vas a hacer con tu vida. Un día bonito, un día agradable, un día precioso compartir entre hermanos y les exhorto para las actividades que hay, cuando hay actividades pues tratar, sabemos que por temas de horario, por temas de compromiso de cada uno pues siempre es difícil apartar un tiempo, pero bueno, es interesante. También dar gracias a Dios porque ya está comenzando el verano, ya está comenzando el verano y está comenzando en forma, con bastante calor. Noches bastante largas, noches que hay que aprovechar para estar en familia, para compartir en familia y compartir también con los hermanos. El mensaje de esta mañana lo he pensado, lo que Dios me ha enseñado al ver a los niños ayer, que es necesario que le hablemos a ese niño, le hablemos a ese joven, pero también le hablemos a ese adulto. Un mensaje que nos puede servir a todos, desde los más chicos hasta los que tenemos más edad. Y es un personaje bíblico por el que yo siento mucho afecto, un personaje bíblico del que podemos aprender muchas cosas, y es José, del libro de Génesis. Por eso la lectura de esta mañana era relacionada con José. José era hijo de Jacobo y de Raquel. Dice la palabra que era el hijo favorito de Jacob. José, en cierta medida, si comparamos o si vemos esta mañana, y es lo que quiero que veamos, que de alguna manera José nos muestra a Jesucristo antes del mismo Jesucristo haber venido en su corazón y en sus acciones. Josué tenía sueños, los interpretaba también. Uno de los sueños que tuvo José, y se lo dijo a sus hermanos, fue con unos manojos. Le dijo a los hermanos, oye,
Estaba soñando y estábamos en medio del campo y hacíamos manojos. Y vuestro manojo se inclinaba al mío y el mío quedaba recto. Imagino que por eso los hermanos no sentían, no tenían sintonía con José. De hecho, dice la palabra que tenían envidia de José. Luego les cuenta, les dice otro sueño, se lo dice inclusive a su padre. Le dice un sueño que incluye al sol, las estrellas y la luna. Y les dice, ¿sabe qué? Y todas se inclinaban a la mía. Pero no es orgullo, como vamos a ver, no es porque quería él ponerse como superior a sus hermanos, era porque la palabra le estaba enseñando lo que iba a hacer José con la vida suya y con la de su propia familia, con la de su pueblo y con la de sus hermanos. José fue enviado también a rescatar a sus hermanos. Sabemos que más adelante la tierra va a vivir una terrible sequía donde no se cosechaba nada. Y José, al estar en Egipto, puede recibir a sus hermanos y puede proveerles de granos. Piensa lo siguiente, que José fue vendido a unos mercaderes y fue llevado a Egipto. Yo me imagino que si yo hubiese vivido eso con los hermanos, me imagino mi hermano diciéndome, ahora te voy a agarrar en la bajadita, ahora vas a ver lo que es bueno, ahora sí vas a aprender. Pero no era el sentimiento de José, no era lo que había en el corazón de José. Y José, de esa forma, salvó la vida de sus hermanos y salvó también la promesa de Dios que venía de allí. Entonces vemos que no es José que está haciendo estas cosas por sí solo, sino es la guía de Dios, es la voluntad de Dios, desde el mismo principio del mundo, manifestándose y enseñándonos que es más perfecta la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Decía que si lo comparamos con Jesucristo, tengo unas notas aquí, Jesucristo fue enviado a rescatar a la humanidad, todos lo sabemos. Jesucristo entregó su vida, Jesucristo fue entregado por envidia, dice la palabra en Marcos capítulo 15, versículo 10, que por envidia los sumos sacerdotes le entregaron sus propios hermanos, tanto como nación, como pueblo, le entregaron a Jesucristo por envidia. Y Jesucristo obviamente nos dio vida, la palabra lo dice en innumerables versículos. Cristo, por medio de él, lo leímos durante la cena, por medio de su llaga, de sus heridas, fuimos sanados. Entonces, si vemos la comparación entre los dos, guardando la salvedad, obviamente, Jesucristo es superior, pero José de alguna forma tiene un corazón que agrada a Dios porque va a mostrarnos, va a ser ese antecedente de lo que va a venir Jesucristo a hacer en la tierra. Comencemos leyendo, por favor. Vamos a leer nuevamente el pasaje que leía el hermano. Vamos al Génesis, capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice la palabra de Dios, Génesis 37, 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló a un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les voy a decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pienso en el hermano Gabriel, que va a hacer este viaje a Israel. Y de verdad, cómo me gustaría ir allí, ¿no? Tener la oportunidad y espero que pueda hacerlo, hermano, de estar en Siquem, de estar en Hebrón, de estar en Dotán, y pensar en el momento que estás allí, de poder pensar que los patriarcas, que los hombres de Dios pisaron esta tierra, apacentaron sus ovejas por allí y hicieron vida por allí. Pero fíjense lo interesante de esto. ¿Quién no quisiera tener un hijo como José? ¿Quién no quisiera tener un hijo como José? Un hombre, un muchacho
Cuando se escribía este pasaje, José tendría aproximadamente unos 17 años, que disfruta de la obediencia y no obedece a regañadientes. Fíjense, y recuerdo yo algo que me enseñó mi abuela, que ahora está bastante mal. Cuando me llamaba, me decía Alejandro, y yo decía, ¿qué? No. Sí, señor, o sí, señora. Ahora veo a los niños que algunos, pues, ya ni responden, ¿eh? Ya ni responden, ¿verdad? Pero José, cuando fue llamado, respondió, heme aquí estoy, de una vez. Es el comienzo de lo que es la cultura de la responsabilidad espiritual, el saber que el obedecer no es algo que pese, sino es algo que haces por amor. Fíjense, algo también interesante. José estaba listo, José tenía dos cosas aquí. Cuando leemos el pasaje nuevamente. Versículo 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. José estaba listo para ir, estaba preparado. No le dijo, padre, espera que voy a comer algo, o padre, espera, ¿vale? Estaba listo y estaba dispuesto también. Y son dos características que debe tener todo cristiano y especialmente los que anhelan o los que desean servir, los que desean liderar la iglesia de Dios. Estar listo y estar dispuesto. Para Dios no solamente hay que estar listo, también hay que estar dispuesto. Si recordamos la palabra, cuando Jesucristo estaba enseñándole a sus discípulos lo que costaba seguirle, en Mateo capítulo 8, versículo 21, le dice el Señor a uno de sus discípulos, le dice, sígueme. Y el hombre le responde, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Suena fuerte, pero este hombre estaba listo porque tenía la disposición, el deseo más que la disposición, el deseo de seguir al Señor, pero no estaba dispuesto. Primero tengo que hacer algo, oh Jesucristo, déjame que vaya y saque mi título en la universidad y ya luego te sigo. No puedo seguirte mientras saco el título en la universidad, deja que termine mi título, deja que consiga mi carrera que quiera, deja que consiga el empleo que quiera, deja que consiga la promoción en el trabajo que quiero, deja que me jubile como quiera y ya luego te sigo. No hay excusas para servir al Señor. No, no, para un joven como José, no es posible postergar el llamado a la obediencia. Responde José, heme aquí, diríamos un buen venezolano, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy, aquí están mis manos. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, un pasaje que conocemos de memoria quizá mucho. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes, no estés esperando a que te llegue una edad cuando ya los ojos no vean lo que pueden ver, cuando ya las manos no puedan levantar el peso que necesiten levantar para decidir seguir a Dios, para decidir obedecer a Dios. Sigue el ejemplo de José y obedécele a Dios el primer llamado. Seguimos leyendo el pasaje y nos vamos a dar cuenta de detalles. A veces leemos los pasajes y pasamos por alto cosas. Pero Jacob le pidió tres cosas a José. Vamos a leer nuevamente el versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Tres cosas le pidió. Ver los hermanos, ver las ovejas y traer la respuesta. Porque pudo haberle dicho, ve a ver cómo están los hermanos y me quedo por allá. ¿Sí? A mí me dijo, pues, ve a ver cómo están mis hermanos. Ya estoy con mis hermanos, no tengo que regresar. Y las ovejas ni siquiera las vi. O puede haber dicho, vaya a ver las ovejas, sí, están por allá. Pero es muy específico Jacob en lo que le está pidiendo a José. Tres cosas. Ve a tus hermanos, ve a las ovejas y vienes y me dices cómo están.
Fíjense algo, la palabra nos enseña también en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesucristo vino a este mundo y obedeció de tal forma que fue una obediencia hasta la muerte. En Juan capítulo 6, versículo 38, el mismo Señor dice que no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo capítulo 26, versículo 42, cuando estaba el Señor llorando, cuando estaba el Señor padeciendo, en medio de su oración, dijo, hágase tu voluntad. Siempre el mismo Señor, Jesucristo, sometido al Padre y dispuesto a hacer la voluntad del Señor, así le llevase hasta la muerte. Prestar atención, lo tenía claro el Señor, sabía que había venido al mundo, no vine al mundo a hacer mi voluntad, vine a entregar mi vida por muchos y a salvar a muchos, lo tenía claro. Igual que José, que tenía tres tareas: ver los hermanos, ver las ovejas y traer la respuesta. Vamos a que me acompañen, por favor, un pasaje que esta semana me llamó bastante la atención y aprovecho también para invitarlos a los estudios que se hacen en la semana, porque allí hay varones que dedican tiempo, dedican su tiempo, que apartan de otras cosas para poder enseñarnos y poder edificarnos. Y es interesante que nos enseñen cosas, que nos muestren cosas que quizás antes no habíamos podido ver. Estamos viendo que José se le dieron tres tareas que tenían que hacer. Vamos a ver un personaje también que también se le dieron tres tareas para hacer y que no las hizo. Vamos por favor a Primera de Reyes, busquemos por favor Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1. El contexto de esta enseñanza que nos trae la Biblia aquí, el reino ya se encontraba dividido y Jeroboam era rey del norte, el primer rey del norte, y había enviado Dios un profeta del sur al norte. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, del sur, subió al norte. Y hay más ciudades para conocer, Gabriel, Judá y Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí, la casa de David, de la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día, una señal, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedme. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo el varón de Dios, te pido y te ruego ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y te daré un banquete. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que vayas. Tres cosas se le ordenaron también a este profeta de Dios. No comas pan, no bebas agua y no regreses por el camino que vayas. Y se lo dijo al rey a Jeroboam, que lo tenía allí. Versículo 10. Regresó pues por otro camino, siguió por donde tenía que ir y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Aquí viene el error que ha cometido este profeta. Versículo 12. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había dicho aquel día en Betel. Le contaron también su padre las palabras
que había hablado al rey. Voy a resumir y adelantar un poco la historia. Vamos a ir al versículo 17. El tema del versículo 17. Al 16. El 15, mejor. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Quién le está diciendo esto al varón de Dios? El profeta que estaba en Betel. Le está diciendo al profeta, al enviado de Dios, ven conmigo y come pan. Versículo 16. Mas él le respondió, no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde vas. No, hasta ahí va bien. Hasta ahí el hombre lo tiene claro. Versículo 18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué ha pasado? Este profeta enviado de Judá no siguió ya el consejo de Dios, no siguió las instrucciones que le había dado Dios. Y podemos pensar que Dios es muy duro por lo que le va a ocurrir a este hombre. Pero no era difícil darse cuenta que ese otro profeta, el profeta viejo que nombra aquí la palabra, no era ningún profeta, porque en el norte ya no había profetas. En el norte se había instaurado la adoración a los Baales y a todas estas religiones falsas. ¿Cómo tú, que eres profeta de Dios, vas a escuchar a alguien que no es Dios? Algo tan sencillo que parecía que lo tenía claro, en el versículo 19 vemos que ya no lo tiene claro. Vamos a continuar leyendo qué ocurre con la historia. Versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yendo se le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. El asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y le dijeron en la ciudad donde, donde, donde vivía el profeta, donde habitaba el profeta. Entonces este hombre no fue capaz de seguir, no fue capaz de seguir lo que el Señor le había dicho. No comas pan, no bebas agua y no regreses por el mismo camino. Y allí tuvo su recompensa. A diferencia de José, que como vamos a continuar leyendo, José sí que tenía claro lo que tenía que hacer. Vamos a continuar leyendo, vamos a ir nuevamente a nuestra escritura, a nuestro pasaje de hoy, al Génesis 37, por favor. Continuamos leyendo. Versículo 14, Génesis 37, 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Fíjense algo interesante. Eh, José sí que tenía claro y estaba dispuesto a obedecer a su padre, le costase lo que le costase. La ciudad de Hebrón, que está en el sur, está separada aproximadamente por 80 kilómetros de la ciudad de Siquem, que está en el norte. Quiere decir que José tenía que caminar esos 80 kilómetros para ir a ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban las ovejas, y regresar a su padre. Ahora imagínense ustedes caminar en medio de un calor como este. Pero la obediencia de José era una obediencia tal que particularmente a mí me recuerda cuando la palabra nos habla en Filipenses capítulo 2, versículo 14, que debemos hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Es obedecer de una forma por amor, no es obedecer por obligación, no es un mandamiento pesado, no es un mandamiento difícil de cumplir, ¿no?
sino es un mandamiento tener presente que el que te está enviando, así como envió Jacob a José, es mismo Dios. Y fíjense algo, en Juan capítulo 20, versículo 21, nos dice el mismo Jesucristo hablando, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros, al igual que José, nosotros hemos sido enviados. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios, que vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Y yo pienso ahora, nosotros que estamos aquí, que somos de otras partes del mundo, ¿no nos parece eso, no nos suena eso parecido con lo que tuvo que vivir José y con lo mismo que nos dice la palabra? Entender el propósito, tener claro, estar enfocado, tener claro por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Si lamentablemente tienes que huir de tu tierra, tienes que emigrar de tu tierra, tienes que salir de tu tierra como lo tuvieron que hacer los judíos, ve allá a esa nación donde vas a ir y brilla. Ve a esa nación porque yo te he enviado, dice mismo Jesucristo, y ve allí a ser discípulos. Cuando el Señor paseaba, cuando el Señor caminaba en su enseñanza, cuando el Señor iba en el ministerio, cuando caminaba, igual que José, buscando lo que tenía que buscar, dice Mateo capítulo 9, versículo 23, que el Señor contemplaba las multitudes. ¿Y qué veía el Señor de las multitudes? Mateo 9, 36, que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así, de esta manera, una iglesia que es consciente, una persona que es consciente que Dios me ha enviado a enseñar, que Dios me ha enviado a hacer la luz a una tierra que no es la mía, que Dios me ha enviado a buscar unas ovejas. De esta forma, una iglesia que tiene esa conciencia va a sentir dolor cuando ve las multitudes que están fuera y que están perdidas. Es importante tener presente, así como José lo tenía presente, que por una razón hemos sido enviados, por una razón estamos aquí. Vamos a continuar leyendo la palabra, versículo 15. Llegó José a Siquem, y lo halló un hombre, dice la palabra, andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. José cumplió su trabajo y llegó a donde le habían enviado, así que no están mis hermanos, me regreso. ¿Ese fue el trabajo que le pidieron a José? No, no. Fue ir, ver sus hermanos, las ovejas y traer la respuesta. Si yo llego, así que, y no están mis hermanos, no están las ovejas, ¿qué tengo que hacer? Continuar buscando. Y aunque José, dice el versículo que estamos leyendo, aunque José estaba errante, aunque José se sentía perdido, continuaba buscando a sus hermanos. A veces nosotros mismos, cuando estamos dentro de la iglesia, cuando estamos buscando a Dios, podemos sentirnos perdidos, podemos sentirnos errantes, podemos sentirnos desnortados, que no vamos a ninguna parte. Pero es el momento cuando Dios, como en Hechos capítulo 8, le puso a Felipe al etíope. El etíope no entendía y Dios le pone a Felipe para que entienda. Nosotros muchas veces no sabemos qué es lo que estamos buscando, pero Dios, por medio de su palabra, nos va a aclarar qué es lo que tenemos que buscar. Y esa es una de las principales puntos de este mensaje. Saber qué es lo que quieres. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Tienes que saber lo que quieres. Si tú no sabes lo que quieres, no tienes por qué preocuparte. ¿Sabes por qué? Porque no vas a ir a ningún lado. Si tú no sabes qué es lo que quieres, no vas a ir a ningún lado. Uno de los desafíos del liderazgo bíblico, del liderazgo de la iglesia, es tener una visión clara de lo que Dios quiere que hagas con la iglesia, así como José. Que estés claro en lo que debes hacer, que estés claro en las tareas que tienes, que estés claro en lo que debes buscar.
Dice el Salmo capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si estás perdido, si estás errante, si no sabes, si no sabes lo que quieres en la vida, es momento de que ores a Dios y pidas consejo, es momento de que pidas sabiduría a Dios. Y piensa que José no se conformó con llegar a Siquem, continuó 20 kilómetros más que paran a Siquem de Dotán. José continuó su viaje. Los líderes tienen que estar dispuestos a caminar la milla extra, dice en inglés, extra mile. Un líder no se conforma con llegar a Siquem y no ver nada y regresar y no dar respuesta. El líder es esa persona que está dispuesto a continuar su viaje. El líder es esa persona que está dispuesto a dar ese paso adelante, a continuar hasta conseguir y hasta lograr cumplir la meta que se le ha impuesto. El desafío del liderazgo es caminar, tú como líder, como joven, que quieres en algún momento de tu vida liderar el pueblo de Dios, tienes que caminar lo que otros no quieren caminar. Tienes que estar dispuesto a dar lo que otros no quieren dar, así como lo hizo el mismo José. Fíjense algo, José sabía que sus hermanos no le querían, desde el principio lo sabía, y aun cuando José sabía que sus hermanos no le querían, no lo pensó y fue dispuesto a buscar a personas que sabía que no le querían. Igual ocurre con nosotros, cuando tú llegas a un lugar y mencionas algo que tenga que ver con la palabra, la gente no va a querer, pero eso no es excusa para que no le guste. Eso no es excusa para que no te acerques a la gente. Hay que tener la mente de José, ir a las personas, aunque la misma persona no quiere que nosotros vayamos allí. Vamos a ir concluyendo, hermanos, y en este punto quiero que pensemos en dos cosas. Tenemos elección y compromiso. La elección es a dónde vas y el compromiso es hasta dónde vas a llegar. Si tú eliges llegar hasta Alicante, vas a llegar hasta Alicante o te vas a quedar a mitad del camino. A dónde vas y hasta dónde vas a llegar. Y tener cuidado con la tarea. Tener cuidado con la tarea encomendada. Primera Timoteo 4:16 dice la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Primero hay que tener cuidado de cada uno de nosotros, de nuestra familia, porque es el primer ministerio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto se salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si no hay coherencia en la vida de un cristiano, hermano, tenemos el destino del rey Saúl. Vamos a perder la bendición de poder servir a Dios como debe ser y nos vamos a perder en medio de ese camino donde hay tanta oportunidad de perder. Ya para concluir, un último pasaje. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio. Los que hacen lo fácil, caminan con la multitud. El que da el paso extra, el que está dispuesto a dar más, es el que va a ir adelante. Y recordar, hermanos, recordemos que el Señor se deleita en la obediencia. Que todo líder que quiera ser usado por Dios, tiene que estar listo y dispuesto. Y que el desafío del liderazgo cristiano es saber lo que se quiere y tener una visión clara de lo que Dios quiere que hagamos en su iglesia y con su obra. Te voy a pedir por favor al hermano que tiene la oración final para que nos dirija la oración final. Hermano, por favor. Pónganse en pie, queridos hermanos, vamos ahora. Y hagamos una oración especial